La socióloga y demógrafa Mariana Paredes se ha especializado en estudiar el tema de la vejez en Uruguay y también ella se ha encargado de estudiar el tema de la vejez en toda la región. Por eso hoy vamos a ver un poco dónde estamos parados, hablaremos de este tema y también de la longevidad que está relacionada con la vejez, pero supimos los otros días, yo por lo menos me enteré yo leyendo búsqueda de que somos un país con muchas personas por encima de los 100 años y somos el más longevo de la región también. Mariana. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo andas? Bueno, a ver, contanos un poco, primero en cifras, por qué es que estamos por encima de los demás. A ver, ¿qué diferencia tenemos con nuestros vecinos? Hoy cerca de un 20% de la población uruguaya está por encima de los 60 años, ¿verdad? Sí, es verdad. En realidad, lo que nos pasa con nuestros vecinos es que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, junto con Cuba, si consideramos también la región del Caribe. ¿Por qué pasa esto? Porque Uruguay empezó su proceso de transición demográfica, que quiere decir bajó el nivel de fecundidad, que son la cantidad de hijos que tiene una población, y bajó el nivel de mortalidad, que es la cantidad de tiempo que vive la gente. Entonces, al tener menos hijos y al vivir más tiempo, ahí es que se aumenta la cantidad de gente vieja. Bien. Porque hay menos gente joven y a su vez la gente vive más tiempo, entonces aumenta la proporción de viejos. Este proceso en Uruguay tuvo características particulares porque empezó antes que en otros países latinoamericanos. Empezó a principios del siglo XX y entonces eso hace que hoy Uruguay ya sea un país envejecido hace mucho tiempo. Digamos, los países que le siguen son el Cono Sur, en general Argentina, Chile y Uruguay, digamos. Esto no quita que en poco tiempo, en los próximos 2 décadas, el resto de los países de América Latina llegue a este proceso de envejecimiento. Pero eso sí va a pasar, porque esos países pasaron en periodos más cortos por la transición demográfica. Entonces, claro, en 20 años, muchos países de América Latina ya van a estar en una etapa de envejecimiento como está Uruguay hoy. Bueno, en ese sentido, entonces, nosotros estamos un paso adelante de nuestros vecinos y nos estamos acercando a los valores de los países desarrollados del mundo. Que tienen un promedio de 22,9% mayores de 60. Sí. Los países más envejecidos en el mundo son Japón, digamos, el país que tiene más porcentaje de personas mayores, y después también los países desarrollados, digamos, muchos países. ¿Y por qué los países desarrollados tienen también una población más envejecida? Por la misma razón, porque la población deja de tener hijos, entonces al tener menos hijos son menos los jóvenes que se incorporan, y por otro lado la gente vive más tiempo, que es un buen indicador, es un indicador de desarrollo humano que la gente vive más tiempo. Eso es bueno, claro. Que la esperanza de vida sea cada vez mayor es una buena señal. Entonces, este lugar, esta posición que tenemos en esa tabla, ¿es mala o es buena? Para mí es buena. Para mí también. Si lo leo así. Para mí también. Lo que pasa es que en general hay mucho prejuicio en relación con el envejecimiento, ¿no? Es decir, bueno, somos un país de viejos, entonces somos un país más conservador, o somos un país más detenido, que avanza menos. Esos son los prejuicios que se asocian en general al envejecimiento y a la vejez, pero eso no quiere decir, digamos, que sea malo. Claro, en general, entonces se supone que todos vamos a vivir más tiempo. Exacto. Y esto es un buen indicador para toda la población uruguaya. Pero entonces los países desarrollados, o sea, las potencias serían quedadas porque se envejece y nada que ver. Vemos que no paran de avanzar. Japón, por ejemplo, ni que hablar. Ni que hablar. Vos me decías también que, bueno, que somos que uno de los motivos es que hay una baja fecundidad. ¿Eso igual tiene algo de preocupante? Bueno, tiene en la medida en que la población en algún momento va a dejar de reemplazarse a sí misma. O sea, estamos casi por debajo del nivel de reemplazo poblacional en temas de fecundidad, que son 2,1 hijos por mujer. Se mide, digamos así, con la tasa de fecundidad. Entonces, en la medida que siga bajando esta tasa de fecundidad, se supone que, salvo que haya una inmigración, que es otra posibilidad que puede pasar en Uruguay, si no la población no crece, digamos, y en el futuro no alcanza a reemplazarse, porque nace menos gente de la que se muere, digamos, aunque vivamos más tiempo. Claro. ¿Qué dicen las proyecciones? ¿Hay cifras que te indiquen que en algún año los adultos mayores van a superar a los jóvenes? Sí, ya no dentro de mucho. Digamos, si tomamos más de 60 años, en el 2020 y pico, digamos 22, 25, es que se cruza, digamos, esa barrera. Y si tomamos más de 65, es un poco 10 años después. El tema con esto es que tenemos que empezar a pensar, digamos, que el Uruguay camina a ser una sociedad en la que el peso de los pasivos, digamos, de la gente dependiente, pasa a ser más de mayores que de menores. O sea, eso cambia mucho la estructura de políticas y digamos, y de decisiones y de inversiones, ¿no? O sea, hay una lógica de decir, bueno, no es que vaya a dejar de haber niños, pero sí va a empezar a haber
la misma cantidad de viejos que de niños, ¿no? Considerando niños de 0 a 14 años, digamos, menos de 14 años. Entonces ahí, bueno, hay que empezar a contemplar, digamos, algunas cuestiones relativas a políticas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, en dónde está recayendo un poco el tema de la dependencia, ¿no? De lo que se llama la relación de dependencia, que es la gente que no trabaja sobre la gente que trabaja, Claro. está en edad de trabajar. El aumento de población veterana no ha sido igual para hombres que para mujeres. No, no, las mujeres vivimos más tiempo. No quiere decir que mejor calidad de vida, ¿eh? O sea, las mujeres también mostramos más indicadores de dependencia. Digamos, somos más dependientes en el sentido de autovalidez, ¿sí? De la capacidad de hacer las actividades de la vida diaria, levantarse de la cama, comer, usar el baño, etcétera. Entonces, a su vez, como vivimos más tiempo, también, digamos, al vivir más tiempo aumentan más los niveles de dependencia en la población femenina que en la población masculina. Claro. ¿Hay alguna explicación de eso? ¿De por qué las mujeres viven más que los hombres? No, supongo que tienen más fuerza biológica, por un lado, digamos, soportan los partos, o sea, eso hace un cuerpo más fuerte, claro. Pero a su vez hay razones relativas a la exposición a la mortalidad, ¿no? O sea, que de repente los varones están más expuestos a... Claro, digamos, por el tema de la vida laboral, del tipo de trabajo que desarrollan. Sí, por ejemplo. Sí. Bien. Los otros días, en Búsqueda, en la contratapa, salió una nota muy interesante sobre la cantidad de uruguayos mayores de 100 que tenemos, ¿no? Son más de 500 que tenemos mayores de 100 años, y también las proyecciones de Naciones Unidas, porque vos hablaste para ese informe, indican que con el paso de las décadas vamos a tener cada vez más longevos, más personas que llegan a los 100 años, que nos parece milagroso hoy, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que en realidad a medida que aumenta la esperanza de vida y que mejoran las condiciones, también aumenta la cantidad de tiempo que vivimos, y eso implica que la gente va a superar los 100 años, digamos, cada vez más, ¿no? En la medida que va sobreviviendo cada vez más años, entonces va a llegar también a superar los 100 años, va a ser más normal. O sea, hoy es más normal que tengamos bisabuelos, por ejemplo, que lo que era antes, ¿no? O sea, antes casi nadie tenía un bisabuelo. Hoy muchas familias tienen 4 o hasta 5 generaciones, o sea, ¿no? Si tienen, entonces hay un tema también de convivencia entre generaciones y también de superar estos 100 años, la gente que supera estos 100 años, en qué condiciones lo supera, ¿no? Y en qué condiciones llega a estas edades, ¿no? O sea, que también genera un montón de desafíos en materia de políticas de cuidados, ¿no? O sea, esto de llegar a los 100 no quiere decir siempre que se llega a los 100 bien, o sea, ¿no? Con una esperanza de vida bien. Llegué a los 100, pero no siempre estoy en buenas condiciones, ¿no?